Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Florencia Barrios, Silvana García y yo, Mercedes Terra. Maestras. Ustedes ahora, nosotros dos en situación de retiro y Florencia en actividad, está en el rol de dirección. La dinámica, esta presentación en realidad el sentido que tiene simplemente para que quede, como para que les quede a ustedes y como algún disparador de algunos conceptos, algunas conceptualizaciones, formulaciones de Paulo Freire. Pero no, ya lo sabemos, esto no va a ser una charla, sino todo lo contrario, va a ser como la idea de hacer un intercambio, de consultar dudas y de nosotros aportar lo más que se pueda. Así que la idea es que por lo menos haya como tres momentos, por decirlo de alguna manera en esto, o tres como ejes que queden, que aporten. Uno que tiene que ver con Paulo Freire mismo, como pedagogo, algunos datos sobre su vida y el por qué de Paulo Freire termina siendo este pensador, por qué termina construyendo toda esta propuesta que deriva en lo político, en lo pedagógico, pero en un pensamiento que cambia el eje de verdad y que hasta el día de hoy repensó la pedagogía. Y otra parte tiene que ver con escucharlo a él en algunos momentos, lo vamos a escuchar cuando él estuvo en el año 89 en la Casa del Maestro, algunos minutitos de lo que él dijo en ese balcón. Y después vamos a tomar algunas de los conceptos claves de la teoría de Freire para poder intercambiar y pensar con ustedes los aportes o las dudas que son. A mí me llamaron la atención algunas cuestiones de los temas de concurso un poco contradictorias, que por lo menos está bueno si se hicieron como contradicción para hacer un análisis, ¿no? Pero es difícil entender a Freire en uno de los temas y el capital humano en el otro, por ejemplo, ¿no? No sabemos si eso se hizo para ver esas contradicciones o se hizo porque quienes planteaban los temas realmente no tenían muy claro lo que estaban planteando, que también puede pasar. Que a ustedes les queda la presentación, ahora va a quedar en la computadora de demo, después Gabriela se encarga de ver cómo se las transmite a ustedes, y que ustedes tengan ahí todo, incluso el video en el cual estuvo acá en la Casa del Maestro, en el que se lo escucha al propio Paulo Freire, de su boca, decir muchas de sus ideas. Como verán, lo que pusimos ahí es una definición de educación que es muy fácil de entender, ¿no? Pero hay un detalle que nos pareció importante destacar. Estamos hablando de 1971, estamos hablando de que su primer libro fue en la década del 60, creo que 69, y van a ver que muchas veces él dice el hombre, que obviamente cuando él dice el hombre no se refiere al hombre, sino al hombre y a la mujer y las incluye. Pero nos encantó algo para leerles porque estamos hablando del año 1993, si no me equivoco, yo soy 93, que está en la primera edición de este libro, Pedagogía de la Esperanza. Quizá acá ni siquiera estábamos los 8 de marzo en las grandes manifestaciones del Día de la Mujer que tenemos ahora, y sin embargo encontramos leyendo, ¿no?, algo que me parece muy interesante, nos parece muy interesante, y que lo dice Freire por cómo es Freire. Hay que ubicarlo en ese contexto, en ese momento, en el 93, y lo que dice, que se los voy a leer, que voy a tratar de hacerlo bastante rápido, no es muy largo, pero bueno, es interesante, creo que tenemos que escucharlo. Nos muestra su manera de pensar, una manera de pensar que acá estábamos lejísimos todavía. Entonces dice, en general comentando el libro, y está hablando de las mujeres, lo que les parecía positivo en él y la contribución que aportaba a su lucha, invariablemente hablaban de lo que les parecía una gran contradicción en mí. Es que, decían ellas con sus palabras, al discutir la opresión y la liberación, al criticar con justa indignación las estructuras opresoras, yo usaba, sin embargo, un lenguaje machista y por lo tanto discriminatorio, en el que no había lugar para las mujeres.
Casi todas las que me escribieron citaban un pasaje u otro de un libro, como por ejemplo el que ahora escojo yo mismo, comillas. De esta manera, profundizando la toma de conciencia de la situación, los hombres se apropian de ella como realidad histórica y como tal, capaz de ser transformada por ellos. Y me preguntaban, ¿por qué no las mujeres también? Pero cuando digo hombre, dice él, la mujer necesariamente está incluida. En cierto momento de mis tentativas puramente ideológicas de justificar ante mí mismo el lenguaje machista que usaba, percibí la mentira o la ocultación de la verdad que había en la afirmación. Cuando digo hombre, la mujer está incluida. ¿Y por qué los hombres no se sienten incluidos cuando decimos las mujeres están decididas a cambiar el mundo? Ningún hombre se sentiría incluido en el discurso de ningún orador ni en el texto de ningún orador que dijera las mujeres están decididas a cambiar el mundo. Del mismo modo que se asombran los hombres, entre paréntesis, cuando ante un público casi totalmente femenino, con 2 o 3 hombres apenas digo, todas ustedes deberían, etc. Para los hombres presentes, o yo ignoro la sintaxis de la lengua portuguesa, o estoy tratando de hacerles un chiste. Lo imposible es que se piensen incluidos en mi discurso. ¿Cómo explicar, a no ser ideológicamente, la regla según la cual si en una sala hay 200 mujeres y un solo hombre, debo decir, todos ellos son trabajadores dedicados? Es verdad, este no es un problema gramatical, sino ideológico. Leyendo el texto, pareciera que fuera un texto de esta época, y sin embargo estamos hablando de la década del 90. Este hombre, marxista, autodefinido marxista, que se deconstruyó en este pequeño párrafo porque se dio cuenta que algo estaba mal. Algo que quizá nosotros lo estamos viviendo hace relativamente pocos años. Para nosotros esto muestra lo que es Freire y muestra parte ya de su concepción, ¿no? De esa concepción de que, bueno, las cuestiones se discuten entre todas y todos, todes, y todos nos educamos, todos y todas nos educamos entre todos y todas. Pero al principio queríamos hacer una biografía corta para poder abrir, y después ustedes, si lo que les interesa, lo pueden leer al final. Marxe eligió 3 momentos de la vida, porque es una vida realmente creativa, creadora de nuevas ideas, y yo diría desadaptadamente creativa, ¿no? ¿Está bien dicho que se puede tratar como un autor reproductivista? ¿Considerar como un autor reproductivista? No, aquel yo más reproducción. De la teoría de la reproducción. No, en realidad, él claramente está definido por la teoría sociocrítica. Es marxista, se basa en la teoría sociocrítica, toda su historia pedagógica y en la pedagogía crítica. Justamente lo que trata de no reproducir, no sé a qué te refieres con teoría reproductivista, pero lo que trata de no reproducir justamente la propuesta pedagógica de Freire se alineaba con la teoría de la reproducción social. Por eso me hizo ruido, digo, dije, ¿será que puedo tratarlo? ¿Qué libro es? Es de la educación educativa. Porque yo estoy en el concurso inicial y uno de los temas es los teóricos reproductivistas. Entonces, ¿podría abordar a Freire como teórico reproductivista? Esa es la pregunta. Es un creador y un cero reproductor. Habrá que leer el artículo, ¿no? En realidad, porque no es claro, por eso. Podemos meter. Pero Sí. Sí. No, en realidad me parece capaz que lo que ahí, no sé, en el contexto del artículo, lo que sí se puede decir es que él, cuando habla de la educación bancaria, la toma como una educación reproductivista. En ese sentido, sí. La crítica que él hace en la educación bancaria, sí es una crítica a una educación que reproduce. La propuesta de él va justamente por generar otro tipo de pedagogía. Desde la parte de la lectura crítica. Pero él sí reconoce que hay una reproducción, sí se trabaja desde una pedagogía bancaria, ¿se entiende? Entonces me parece que por ese lado sí.
aclarando que no es que él sea reproductivista, sino que él, Claro, ¿no? crítica, digamos. Hace una crítica a la educación bancaria como una educación que reproduce las condiciones sociales, culturales, económicas, etc. Porque una de las claves porque cuando hablamos de Freire, una de las claves de Freire, que tiene que ver, por eso iniciamos con esta lectura, tiene que ver con esa mirada crítica, ¿no? Él lo que hace es plantear, bueno, nosotros tenemos una forma de educación y empieza lo que él plantea en esto, cuando él plantea algunas contradicciones, oprimido opresores, teoría práctica, educador educando, ¿qué está haciendo? Está tratando de develar él mismo, lo mismo que plantea para la educación, de develar él mismo, de sacarle los velos a estas cosas que damos por sentadas como grandes verdades, serán tales, ¿no? Entonces, lo que hace es analizar y ahí se asuma una postura y construye una ruta, ¿no? Y cuando dice, hablamos de los ignorantes, en realidad no son los ignorantes, son las culturas, las grandes masas, el pueblo condenado a la cultura del silencio, que no son gente culta, condenada al silencio, ¿no? Entonces, él cuando hace todas estas teorizaciones, las hace partiendo de ese análisis de lo que es la educación bancaria, que tiende a reproducir y que tiende a establecer como grandes verdades. Hay conocimiento, hay un conocimiento, hay una cultura, y nosotros lo que hacemos es transmitirle a los que no saben, a los que todavía, porque son pequeños o porque son ignorantes, porque ese es el concepto, lo que hacemos es transmitirle esas culturas, ese conocimiento que es así. Entonces, frente a eso, que es reproductivista, Freire se sitúa en este otro lado que dice, en realidad, eso constituye un vínculo, constituye un modo de relacionarse educativamente, todos los niveles, porque la educación la pedagogía es política, ¿no? Entonces eso se sitúa en un vínculo donde algunos se posicionan desde el opresor y los otros entonces no les cabe en ese vínculo otra relación que el de oprimir. ¿Por qué vincularse? ¿No? Esto es como posicionamiento, donde uno dice, bueno, yo en algunas situaciones, yo, Mercedes, como maestra, quedo colocada en un vínculo donde soy oprimida. ¿En qué seré eso que no puedo pensar? Que quedo muda, que no tengo mucho para decir, que no se me convoca la palabra, que tengo como una percepción de que en realidad esto no sé nada y que no puedo pensar en torno a eso. Y en otras situaciones, capaz que yo misma soy la opresora, y me planto frente a ustedes con este discurso, y ustedes dirán, ¿yo qué pienso de esto? ¿Qué puedo pensar? ¿Qué puedo decir? ¿Qué hay? ¿No? ¿Qué puedo aportar a esto si ya está todo dicho? Entonces, en ese vínculo donde se genera este modo de relación, él dice, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir desde otro lugar, que es devolver la palabra. Es devolver la palabra. Saber que nadie educa a nadie, ¿con qué dice? Nadie educa a nadie, todos nos educamos. Nadie se educa solo, todos nos educamos entre todos. Lo que hace es, ¿por qué la expresión de velar? Porque es de verdad sacar, es esto, es sacar el velo. Esto no es que yo quiero que sea así y el otro quiere, no, él lo que hace es analizar y decir, es falso cuando decimos que hay una persona que no sabe que le voy a enseñar. Es falso. Es falso cuando yo digo que voy a enseñar y no estoy aprendiendo, ¿no? Entonces él dice, esta cuestión, no es así. En la realidad lo que acontece es una otra cosa, que es que para que haya enseñanza tiene que haber, el que enseña tiene que aprender, el que aprende tiene que enseñar. Si no, no hay aprendizaje, si no, no hay. Y en esta relación es que surge el conocimiento, que nunca
que nunca ese conocimiento que surge, nunca va a ser el primero que yo, por ejemplo, en el posicionamiento de maestra traía, ¿no? Ni nunca va a ser definitivamente aquel que estaba en la cabeza de quien estaba en vínculo conmigo, del aprendiente, sino que ese conocimiento va a tener también las peculiaridades de que se va a hacer una construcción distinta, es como, va a ser una construcción donde se va a enriquecer y van a aparecer un nuevo saber que antes no estaba visualizado. Por eso también un poco las imágenes elegidas, nosotros decíamos en las imágenes que siempre vemos de Freire es como, bueno, es él hablando, pero en realidad él toma la palabra porque se la dieron. Y logramos encontrar imágenes en las cuales vemos que la palabra se la dan. Tan así, que así como acá en la casa del maestro en el 89 pudimos ver que él dijo, bueno, yo estoy un poco abrumado y ahora vamos a escucharlo, quiero comenzar que ustedes me pregunten algo. O sea, nosotras le dimos la palabra a Pablo Freire, eso es magnífico y él la tomó. Acá en la foto también vemos, o sea, cómo le dan la palabra y él la toma, se hace cargo. Pero no es que no se pone en el lugar de él, tengo el saber, sino construye el saber con ustedes. Me parece que hay dos conceptos que nosotros tenemos que clarificar en esto, y son la dialógica y la dialéctica. Son dos conceptos muy importantes en toda la ideología de Freire. La dialéctica, o sea, cómo se resuelven las situaciones, incluso en las escolares, las de la clase, a través de las contradicciones y a través del diálogo. Por ejemplo, nosotros cuando hablábamos hacíamos un montón de asociaciones. Asociábamos, por ejemplo, con el pensamiento de Alicia Fernández, la psicóloga, que habla siempre del vínculo. Y hay mucho de Freire en Alicia Fernández, porque establecer un buen vínculo con el alumno, establecer un diálogo en donde el docente no sea docente, sino sea parte de esa construcción de educación que se da en ese momento, tiene mucho que ver con Alicia, ¿no? Hablábamos también de la relación con Vygotsky, en cuanto a que Vygotsky decía que el aprendizaje es histórico y es social. Uno no aprende solo, aprende con otros. Y como aprendes con otros, por ejemplo, para dar un ejemplo, desterrar esas frases que a veces los docentes decimos sin querer, como por ejemplo, aquel niño no sabe nada. Si nosotros estamos pensando en Freire, nunca podemos decir aquel niño no sabe nada. Los niños saben tantas cosas y a veces saben cosas que nosotros no sabemos, que es lo que Freire reconoce, ¿no? Me parece importante destacar eso, que siempre están las contradicciones, el educando, el educador, el opresor y el oprimido, y cómo la educación tiene que hacer tomar conciencia a ese oprimido de que es oprimido. Y lo que pasaba en ese momento es que la gente no sabía leer ni escribir, y los que no sabían leer ni escribir cuando él empieza su campaña de alfabetización, no votaban. Entonces, los gobernantes eran elegidos por una élite, y por eso él empieza a hablar de educación popular, y por eso empieza a hablar de educar a los niños populares, dice él. Sí. Ahí va, metan, sí, dijiste dialógica y dialéctica. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la charla así me generó como la duda. La dialógica tiene que ver con el diálogo con el otro. Y la dialéctica es el proceso a través del cual tú resuelves las cuestiones que pasan en la vida, en la educación y en todos lados, a través de las contradicciones. O sea, no resolvemos a través de una matriz FODA. Y para nosotros, esto es muy personal, ustedes verán lo que ponen en el concurso, no lo resolvemos a través de competencias, lo resolvemos a través de habilidades y a través de destrezas. Y ahí tenemos un gran tema, porque los educadores nos vamos a tener que parar en un lugar que no seamos reproductores de determinadas ideas, si es que tenemos otras. Por ejemplo, si tú sos maestro y no estás de acuerdo para trabajar por competencias y pensás en las habilidades, en las destrezas, entonces vamos a tener que fundamentar, ¿por qué no?, competencias. Y va a estar difícil,
Ahí tenemos la dialéctica. Va a estar difícil, y ahí tenemos la dialéctica. Porque Es un ¿cómo diálogo con resolvemos? nosotros mismos, Claro. con esas contradicciones, ¿no? ¿Qué Teóricas. contradicción? Cómo plantarnos ahora. Y por eso elegimos esta placa, ¿no? Porque a nosotros no se nos invitó en cualquier momento histórico. Así como Pablo Freire dice que educar es un acto político, no se nos invitó a hablar de Freire en cualquier momento histórico, es un momento complejo para los docentes. Por eso cuando leíamos, sí, nos hacían muchas cosas, nos encantó preparar la charla, pero a su vez encontrábamos muchas contradicciones que vamos a encontrarnos todas las que estamos hoy acá en funciones, por ejemplo ustedes dos. Igualmente, es verdad, igualmente. Entonces, acá hablaba de la praxis, de la reflexión de la acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Por eso para mí no es reproductivista, porque él siempre habla, no, esto que yo decía, de la desadaptación creativa no es un concepto de él, pero sin embargo él habla siempre de transformarlo, no habla de reproducirlo, o sea, habla de entregarlo, por supuesto, pero para que aquel haga con él lo que quiere y que logre imaginar otros mundos posibles. Tengo un ejemplo de eso. Sí, ¿me dejás? por supuesto. Recuerdo haciendo curso de directores una vez, una persona que estaba dando la clase, dándonos una clase, no importa quién, yo pertenezco, la mitad de mi carrera la tuve en educación especial, entonces estábamos, la mitad de mi carrera, me dice que subo allá, la tuve en educación especial, entonces estábamos, alguien nos estaba dando una clase, y nos dijo, nosotros debemos orientar a estos niños para que se adapten al mundo que les toca vivir. Y si vos lo tomás así, no profundizás eso, capaz que, bueno, sí, hay muchas cosas que tenemos que hacer que la persona capaz que se adapte, no sé. Yo no estaba de acuerdo con eso y le planteé, no, nosotros tenemos que educar para transformar, aunque sea lo más mínimo, la educación es transformación. Y es política, aún aquellos que dicen que no es política y pretenden ponerse en un lugar supuestamente neutral, están haciendo política. No, obviamente que no hablamos de política partidaria, hablamos de política en general. Entonces, o educamos para reproducir lo que ya viene, que después capaz que cuando un poquito más adelante vamos a ver, vamos a tratar de bajar eso a la tierra, o intentamos transformar dentro de nuestras escuelas la educación que le damos a nuestros niños para que en el futuro puedan luchar por sus derechos y tomen conciencia de la opresión y poder salir de ella. Y sí, parece una utopía, obvio, ¿no? Es una utopía, pero hay que caminar hacia ella, porque si no, lo que va a seguir pasando es lo que pasa, que hay gente que quiere mantener el statu quo porque le sirve que haya pobres, porque cuando hay pobres, hay ricos. Bueno, esto era tomado textual de la educación como práctica de la libertad, ahí están las páginas. Bueno, acá otra cita también, él habla mucho del amor, pues él no toma el vínculo como palabra, pero habla del diálogo y del amor muchísimas veces. También habla de que es un acto de valor, por supuesto que sí, que no cambiamos ideas, que no dictamos clases, no debatimos o discutimos temas. Dice, trabajamos sobre el educando, no trabajamos con él. Le imponemos un orden que él lo comparte, igual se acomoda, no le ofrecemos los medios, le ofrecemos fórmulas que guarda pero no incorpora. Esto está en la educación como práctica de la libertad. Vieron que esas cosas que él dice, ¿no? Dictamos clases, no debatimos, trabajamos sobre el educando, no trabajamos con él. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotras que tenemos unos años sobre todo, de que a veces no te das cuenta? Como pasa con las cuestiones del lenguaje inclusivo, que no te das cuenta, porque no has tomado conciencia, por ejemplo, ¿no? De determinadas cuestiones que pasan en la escuela, como ese ejemplo que yo le ponía, que ningún maestro lo hace con intención de perjudicar a un niño, es, ay, esto que no sabe nada, ¿qué voy a hacer con él? Pero no es que no sabe nada, en realidad. Y capaz que de algunas cosas sabe mucho más. Entonces es eso, es trabajar con ellos. Saber qué es lo que quieren. En su
su alfabetización a adultos en la primera etapa, él utiliza un método de alfabetización, que es un método silábico, no es nada del otro mundo. Si leyeron la educación como práctica de libertad, él tiene ejemplos al final. 300 obreros alfabetizó Claro. en una semana, ¿no? Sí, él es un método silábico de alfabetización y en realidad no es el tema del método de enseñar a leer y escribir, sino que es cómo lo plantea. Empieza con la primera palabra generadora, que es el ladrillo, el yolo en portugués, ¿no? Y bueno, de ahí la te con la ita, tetito tú, y ahí formamos palabras, pero eso no es lo fundamental del método, sino que lo fundamental es cómo él lo centra en la situación de las personas que está educando en ese momento. No es una cosa traída de los pelos, o un libro que me dieron que funcionó en otro país, y entonces vengo y lo aplico igual, y agarro... No. Esos son los alumnos que tenemos, es lo que saben, y muchas veces... aprendiente, lo saca de la ignorancia. Por eso lo de educando educador. Yo creo que eso ustedes lo deben tener claro, ¿no? Que los niños nos enseñan cosas y los adultos que a los que les damos clases más todavía. Ahí también hay dialéctica. Claro. Los saca del lugar de ignorantes y los posiciona en lugar de interesantes y aprendientes. Aprendices, ¿no? Aprendices. Él usa aprendices. Claro, vamos a ver porque en realidad no, en realidad las cuestiones se basa cuando esta primera etapa de Freire, muy puesta por este contexto que ellas hacían referencia, entre otras cosas porque hasta el derecho al voto estaba vedado para quienes no leían o escribían. Esta primera etapa de Freire, de alguna manera, él lo que hace es devolver la palabra, o sea, es situarse en que la palabra es tuya. Y empieza esta primera campaña, este método que él utiliza se basa en eso, o sea, recoge palabras, ¿no? de círculos, y de esas palabras se van seleccionando y después se usa, pues se aplica una estrategia didáctica para llegar a la lectura convencional. Pero en realidad lo que hace es tomar esas palabras, se surgen palabras como estas, ¿no? En Brasil está el tillolo, en Chile el trabajo, bueno, pero es la palabra generadora, o sea, es como devolver la primera recogida es tu palabra, nuestras palabras, ¿no? Es esto, de no perderse la cultura que está allí, no perder la situación que está allí. Después sí, todo esto es espacio de reflexión, reconocer los espacios de opresión que tenemos, de reconocer los oprimidos, la condición de oprimido, pero sí esto de empezar por esto, ¿no? Yo te devuelvo la palabra. Me parece que es como esa es la clave del método. A partir de eso, esto que decías vos, no se trae un libro, sino que se generan cartillas. A partir de eso empiezan a armar las cartillas con esto, con esa selección de palabras. Miren, a mí me pasó una cosa trabajando con adultos, cuando hace unos años se emplea el método de alfabetización, ¿cómo era? ¿Yo sí puedo? ¿Cómo era? Sí, yo sí puedo. Yo sí puedo, era igual, ¿no? Y bueno, el método dio mucho resultado en otros países, y acá nos pasó una cosa que si bien dio resultado porque hubo mucha gente que se alfabetizó, pero lo que nos pasaba cuando los alumnos llegaban, no sé si alguien llegó a trabajar, acá hay gente muy joven, ¿verdad? Cuando llegaban los alumnos, la mayoría tenían dos características. Algunos de ellos eran gente con una discapacidad, que venían de las escuelas especiales. Y después tenías otra gente que venía había ido hasta tercero o cuarto de escuela y sabía leer y escribir. Entonces, lo que había era un montón de personas que no habían acreditado primaria, pero ya sabían leer y escribir. Y que el método en realidad les sirvió como un insumo más, pero no les sirvió para leer y escribir porque necesitaban otra cosa, necesitaban acreditar primaria. Y después tenía la gente con discapacidad que el método les servía hasta por ahí nomás, porque se suponía que el método era algo muy estructurado, que en una clase se daba una cosa, en otro otra. Con el discapacitado eso no lo podías aplicar así tan rápido. Entonces, si bien hubo mucha gente que se alfabetizó, creo que falló, o por lo menos para los maestros de adultos que estábamos ahí en ese momento,
fue algo como un poco traído de afuera sin haber analizado la población que nosotros tenemos acá. Teníamos que haber pensado primero, bueno, haber hecho un estudio y a ver qué tipo de personas tenemos, porque si no es una contradicción con esto que estamos hablando justamente. Nosotros traemos un método para personas que ya lo que le faltaba era terminar la escuela y era un método para alfabetizar. Entonces como que... Freire habla de el sujeto y su contexto, ¿no? O sea, no es una pedagogía sin contexto, es una pedagogía contextualizada. Nosotros elegimos, leyendo, y bueno, también encontramos esto que fue maravilloso, porque estuvo Pablo Freire acá, en este lugar. Algunas de nosotras estuvimos, las más jóvenes estuvimos, pero nos parecía importante escuchar unos minutos y después dejárselos a ustedes el link, y va a estar en el PowerPoint, también va a estar el link, porque ahí se ve in situ cómo él hace docencia y cómo hace esto de tomar la palabra, y también cómo hace teoría en el momento. Es muy difícil, pero bueno, por algo lo estamos estudiando, ¿no? Porque yo creo que sí, que realmente él revolucionó la educación, y tuvimos el placer de tenerlo ahí en el balcón. Realmente eu não sei o que dizer, eu estou emocionado. E como me havia dicho en el almuerzo, que provavelmente eu hablaria de um balcão para a calle, pero eu pensava que estavam bromeando comigo. E agora eu vi que é verdade. E não sei, pode que uma de vocês me ajude fazendo uma pergunta para mim, para ver se eu me... Isso é interessante, eu nunca quedei tão inimigo quanto foi agora. Muito bem, então tu já me ajudaste, agora eu já entendo. Ela perguntou como é possível trabalhar no caso hoje de mi país, que é o caso de vocês também, como é possível trabalhar dentro de um sistema global anti-pueblo, com uma perspectiva popular, quer dizer, com uma opção político-pedagógica popular, democrática, anti-elitista. Como é possível? Eu creio que tu pergunta, pode que não seja tu caso personal, mas pode que tu pergunta sugere que aí por trás das ideias que compõem tu pergunta há assim uma certa teoria, segundo a qual uma certa teoria que é pelo menos metade certa, mas não totalmente certa, segundo a qual por el hechonismo de que a educação é uma expressão de lo que chamamos de supraestrutura, quer dizer, é algo que refleja ou se constitui em las condições concretas, materiais, históricas da sociedade. Isto significa, e é verdade, a educação é isto, significa desde logo que a educação, e agora eu me refiro sobretudo à educação sistemática, não, à escola, isto é, quando uno pensa assim, percebe a realidade nesta maneira, uno percebe também que não há propriamente que esperar para que a sociedade primeiro cambie e em seguida se haja uma escola diferente.
Quando uno, por el contrario, espera que a sociedade cambie, a sociedade não vai cambiar. Quer dizer, a melhor maneira que teríamos de não fazer nada seria esperar que a sociedade cambiara, porque aí então ela não cambia. Obviamente que não há que ser ingênuos também. Evidentemente que eu creio que o melhor exemplo para mostrar a dificuldade que temos de trabalhando dentro do subsistema escolar em uma sociedade que não foi todavia transformada profundamente. A melhor maneira de compreender a dificuldade que isso significa é pensar, por exemplo, em como é difícil nadar contra, como se diz? A corrente. Não? Sin embargo, é possível nadar contra a corrente, pero é muito mais difícil que nadar em favor da corrente. Eu creio que com esta simbologia poderíamos entender, por exemplo, o rol de uma educadora reacionária, conservadora, dentro do subsistema de uma sociedade como a nossa. É claro que esta educadora, que eu espero que não exista nenhuma aqui, é fácil porque ela nada em favor da corrente. O que é difícil para nós outros é nadar contra a corrente. Por el contrário, eu defendo a tese que os meios populares aprendam a dominar a sintaxe dominante. Porque ahora comienza con el lenguaje. Claro. Hasta ahora fue su posición sobre la educación. Claro, en este momento, viste que sí, empieza con eso, ¿no? Cuando la pregunta, ¿es posible educar con tanta adversidad o en un sistema que va totalmente en contra o necesariamente hay que cambiar el sistema porque si no, no puede? Él plantea esto, ¿no? Plantea dos cosas. Una, no seamos ingenuos, la educación en sí misma no va a resolver todo. La educación no va a cambiar el sistema. Hay una frase que por ahí siempre se retoma de él, que es bien linda, porque él dice, la educación no va a cambiar la sociedad, pero va a cambiar a los hombres y va a cambiar la sociedad, ¿no? O sea, entonces, él ahí toma un posicionamiento en relación a esto y dice, tendremos todas las adversidades, no será el sistema, pero siempre se puede intervenir desde este lugar de cambiar el vínculo, ¿no? En estos ejes que veníamos marcando. Contra la corriente. Y es nadar contra la corriente, porque supone construir un posicionamiento del lugar docente, que tiene que ver con el otro tema del eje, que supone construir un posicionamiento docente que cada uno de nosotros tenemos que construirnos, y que en ese posicionamiento es en el que de alguna manera me va a permitir, si tengo que negociar, tengo que acordar algunas cuestiones, no acordar aquellas que me establezcan en estas grandes contradicciones, ¿no? Esa contradicción que hace que el vínculo educador-educando, que el vínculo tenga una calidad, no una calidad diferente, sino que sea horizontal, esto que dice, ¿no? Que sea dialógico, que sea horizontal, que sea liberador, donde ambos aprendan a decir. Pero esto él marca ahí una posición clara. La educación tiene cosas que hacer en eso. La escuela tiene cosas que hacer. Lo que no significa es que la escuela tenga que ir con la corriente. Dentro de las cosas que tenemos que hacer, tenemos que buscar nuestra propia construcción, nuestro propio parate para poder elegir, pensar y repensarnos de manera que es una atención permanente que tenemos cuando estamos trabajando. Pensarnos y pensarnos sobre todo en equipo, pensarnos en los grandes colectivos, ¿no? Que somos todos, que son
no jugar a la inocencia de pensar que somos uno solo en el aula con los niños, no somos unos solos haciendo escuela. Somos grandes colectivos, somos maestros trabajando en equipo, somos comunidades educativas trabajando, familias, maestros, alumnos, pero también somos sindicatos, somos muchas cosas, somos muchos colectivos. Y la manera de podernos posicionar para pensarnos, repensarnos esto, ¿no? No caer en estas contradicciones o no corrernos de los lugares a los que no queremos ir. Es estar en esta permanente crítica, en este pensamiento crítico sobre nuestra teoría, nuestras prácticas, las decisiones que vamos tomando y esas decisiones que además siempre tienen un carácter más colectivo que personal. Una cosa que va, cortitita, una cosa que vamos a tener que salir a defender, me parece a mí ahora, como colectivo de docentes, es la libertad de cátedra, que por lo menos estamos viendo que hay cosas que vienen y bueno, ¿y dónde está la libertad de cátedra? ¿Dónde está la elección del docente para trabajar con su grupo, con las escuelas colectivamente, haciendo uso de su libertad, de sus metodologías, de sus formas? Me parece que esa tensión está ahora puesta en juego y bueno, me parece que vienen años duros con respecto a eso. Él ahora habla del lenguaje, porque él le da mucho poder al lenguaje y a tomar el lenguaje de nosotros, ¿verdad? No el lenguaje predominante o de los opresores, sino el lenguaje de todos y todas. Por eso es que elegimos unos minutitos. E aprendo a dizer a gente chegou, e aprendo a saber a razão gramatical e sintática por que disse isso. Pero, foi exatamente ele, pero, que criou o grande problema. Eu dizia, pero, a gente chegamos. Por el contrário, eu defendo a tese que os meios populares aprendam a dominar a sintaxe dominante e aprendam a dizer a gente chegou e aprendam a saber a razão gramatical e sintática por que disse isso. Pero, foi exatamente ele, pero, que criou o grande problema. Eu dizia, pero, em primeiro lugar, temos que explicitar nosso respeito à sintaxe popular. Temos que respeitar a identidade de classe da cultura popular e hacer claro a los niños populares que eles, aun com o direito de seguir falando sua sintaxe, devem aprender na sintaxe dominante para poder pelear melhor contra o dominante. Esa es otra clave, porque cuando en las primeras etapas muchas de las críticas que se les hacían a Freire en la primera etapa era esto de, bueno, nadie enseña nada, entonces que todo lo que dice cualquiera es un saber y nadie enseña nada. Bueno, como estas cuestiones, estas críticas que venían de distintas tiendas y él ahí hace una reflexión bien interesante. Él dice, no es así. Cuando los niños, cuando los niños decimos, ¿cómo que dice la frase? Que ellos dicen, cuando esta frase que toma él de los niños, como respetar la sintaxis de la cultura popular, pero que la persona claro, tiene que aprender ahí está, la sintaxis de la dominar para poder luchar. Claro, él lo que dice es, ahí está, él toma una frase que dice en los barrios se dice de tal manera y el lenguaje está, la lengua estándar, la lengua hegemónica se dice de otra manera. Entonces corrige permanentemente ese modo de decir, ¿no? Esta tensión nosotros la vivimos como docentes también, ¿no? Sí, pero va a simular simbólicamente.
Claro, exacto. Entonces él dice, en realidad, yo creo que debemos respetar la cultura de todos, lo que no significa que yo no enseñe y especialmente este lenguaje, esta sintaxis dominante para poder también enfrentarte a ella. O sea, dominarla, conocerla para poderte enfrentar. Porque si la desconoces, quedás situada de alguna manera, vos te sitúa de vuelta a vos en la ignorancia. Entonces, conocerla y dominarla sí, pero no validarla como la única ni la más representativa. Es eso, ¿no? Él pone en cuestión esto y dice, no, tenemos que enseñar a todos los niños, ¿no? Y más adelante él va a decir, yo lo que no quiero. Entonces dice, imagínense que es una revolución en Brasil y esto se cambie y a partir de eso venga tu niño a tu casa y te diga, mira, yo digo, no sé, mochila, y en casa decíamos mochila, pero él fue a la escuela y como hubo una revolución y se cambió, la maestra dijo, no se dice más mochila, se dice mochila porque ahora es lo correcto, ¿no? Entonces él, como lo plantea como esas volver a caer en la contradicción. Y dice, en realidad no, yo no quiero hacerle a ningún niño, dice él, a los niños que nacieron bien, no quiero hacerle a esos niños, pero tampoco quiero que en Brasil se les siga haciendo a los niños que nacieron ya, pero viven mal, se les siga haciendo siempre lo mismo, decirle que su cultura no es correcta, que su sintaxis no es adecuada, ¿no? Porque también es colocarme en el lugar del que no sabe, ¿no? De vuelta al lugar del ignorante, ¿no? Tenés un saber y yo te voy a otorgar otro saber. Es abrir puertas, no cerrar puertas, justamente. Pasó mucho, no sé si acá hay gente de Rivera, de la Frontera, de Cerro Largo, de Artigas. Pasó mucho con el portuñol, ¿no? Ahora el portuñol se permite, se utiliza en las escuelas, en los lugares, en los departamentos de frontera. Hubo una época en que no se permitía los departamentos de frontera hablar el portuñol. Entonces, es un poco esto, ¿no? Bueno, aceptamos el portuñol como la lengua originaria, como la lengua madre, pero también tenemos que conocer el español, porque la cultura dominante no habla el portuñol. Entonces, darle valor a las dos cosas. Bueno, pero nos pasa a nosotras también, digamos, por fuera, cuando en determinados barrios se usa un lenguaje específico, los estudiantes vienen a la clase con determinado lenguaje específico y si en realidad los limitamos a usarlo en lugar de conocer, después ellos manejan también un lenguaje interno entre ellos. Y a mí esto me hace pensar ahora en lo que sucede, pensando más en adultos, ¿no? Pero lo que plantea, por ejemplo, ahora el Ministerio del Interior de enviar a personas privadas de libertad a dialogar con personas que se encuentran privadas de libertad para conseguir para obtener información sobre situaciones que estén pasando en los barrios. Entonces es como usar ese código lingüístico que tienen las personas, aprovecharse, o sea, es peor que todo esto que escribe Freire, ¿no? Aprovecharse de ese código lingüístico interno popular, digamos, de las personas para ponerlo como en el lugar de sapo. Claro, ahí está la intención. Para mí ahí es la intención, con esto de que educar es un acto político, para mí ahí lo que importa es la intención. En el caso, no me voy a meter ahí porque es complejísimo, pero para mí el tema es la intención y para mí es un aprovechamiento que es diferente a la palabra. Por eso digo, o sea, lo usan como a la inversa. Digo, ¿qué necesario hubiera sido en el proceso de estas personas, que lo plantean como que son personas que fueron rehabilitadas, qué necesario hubiera sido este pensamiento para que realmente esas personas puedan reflexionar sobre estos lenguajes que manejan y poder realmente decidir si quieren hacer eso o no? Claro, y que no sean engañados como que, qué bueno lo que vas a hacer, entonces usamos ese código, desde ese lugar lo digo. Claro. No como que en eso se esté usando el ahora me surgió que en momentos de pandemia, yo también trabajo en escuela especial y Mercedes era la directora, hacemos mucho de esto de dialogar con las familias. Las familias tuvieron mucha voz en nuestra escuela. Raramente, pero ocurrió eso en la pandemia, que antes capaz que no, porque lo que tiene escuela especial es que hemos ganado, un tema de locomoción, pero hemos perdido cercanía con los padres. Estamos intentando revertirlo, pero es difícil. Y la pandemia lo que hizo fue que se escuchara mucho la voz de todo el mundo, porque estábamos adentro de las casas de todo el mundo. Y me acuerdo que nos pasó con una mamá,
sumamente correcta, respetuosa de la escuela, que hablaba muy poco, hablaba y participaba muy poco. En la pandemia, nosotros mandábamos muchos sabios, las maestras vieron que hablamos mucho, bueno, yo hablo mucho, pero yo no era directora y hablábamos bastante. Y empezaron a hablar los padres, a contestarnos cosas, o a hacer cuentos, o a darnos saludos, o a decir cosas, y nos llamó mucho la atención esta mamá, cómo tomó la palabra, y la palabra dominante además tomó, porque después hablaba que parecía una de nosotras, pero a su vez se proponía cosas, o sea, y logró corrernos a nosotros un poquito del eje de docentes, y ella comenzó a proponer cosas tomando nuestro lenguaje, ¿se entiende? O sea, no es que le dijimos, no, tenés que hablar como nosotros, no, ella se dio cuenta de que de esta forma lograba llegar a todos y tuvo un protagonismo importantísimo a través del lenguaje que nos llama mucho la atención, para Marcelo, o sea, lo que ella lograba decir y cómo llegar a los otros padres, ¿no? Y también dar a los otros padres la palabra, que no tenemos que ser solo nosotras, las docentes, las que manejamos ese medio, sino que los padres también pueden hacerlo, las madres, por supuesto. Bueno, acá él toma lo del Paulo Freire toma lo del lenguaje porque cree que es una forma de hacer frente también a la cultura dominante. Líneas tácticas de acción para la resistencia. Quer dizer, há que inventar formas de resistência quando não tenhamos mais espaço de intervenir diretamente. A resistência é uma forma de intervenção. ¿No? Esto es importante porque el pensamiento de Paulo Freire, que desarrolla toda esta teoría, es un pedagogo que situado, contextualizado, ubicado en un contexto histórico y reconociendo que como pedagogo también somos actores políticos social. Ese reconocimiento que él dice, no es que yo decida ser un actor político, es que lo soy. Puedo negarlo, puedo ocultarlo y decir que no, que soy un técnico, pero soy un actor político, siempre, ¿no? Estoy siendo un actor político. Y él en estas cartas a quien pretende enseñar, le dedica un tiempo a esta cuestión de la resistencia y la posibilidad de resistir, ¿no? Y esto que dice, siempre hay que tener estrategias. Cuando no se puede intervenir más, como una modo de intervención es resistir, idear estrategias y formas de resistir. Y es un concepto importante porque él de alguna manera ahí analiza, a mí me parece que está bien interesante, él analiza cómo se trata muchas veces de colocar al docente, dice maestra, tía, ¿no? Como equiparando a la maestra con la tía, ¿no? La maestra es como la mamá, todas estas cuestiones de que hacer un corrimiento desde la maestra, docente, pedagoga, actor político, construyendo, ¿no? Reflexivo, crítico, develando todas estas cuestiones, poniendo siempre esto de contrastar la teoría con la práctica y a partir de su praxis y de la práctica cotidiana repensar las teorías, aportar teóricamente, aportar a la construcción del conocimiento. A partir de todo esto, él dice, muchas veces hay como un intento de correrla, de asimilarla a otras cosas, porque una tía no tendría que hacer esto, ¿no? Y ninguna tía, la maestra de su sobrino, ni ninguna maestra, la tía de su sobrino, de sus alumnos. Es como un intento de desvestirla de este carácter pedagógico, político y sobre todo de investigador, de construcción de conocimiento, ¿no? Y muchas veces él analiza la situación de que muchas veces, por ejemplo, frente a un conflicto, se intenta como decir, está así, está bien, es verdad que las condiciones de trabajo no son las mejores, que esto, pero si ustedes hacen un paro, si ustedes están perjudicando a sus alumnos. Entonces dice, ahí es como un corrimiento hacia la tía, como despojarte, es como esconder esta realidad de lo que es ser maestro,
o es esta belleza de lo que somos, ¿no? El eterno aprendiz, porque es verdad que 1000 veces nos agarramos 1000 angustias. Yo a los 37 años creo que me quería jubilar. Agarré y dije, no trabajo más nunca porque ustedes ya me tienen hasta acá. Y mentira, o sea, no mentira. Fueron momentos de tensión importantes y uno se agarra a esas angustias. Hay días que no queremos ver más. Pero es verdad que es una belleza, porque tiene el eterno aprendiz. Uno aprende todo el tiempo, escuchas, mirás, ¿no? Curiosidad y ves las miradas curiosas. No hay nada más lindo que ver los ojos curiosos, ¿no? Claro, ahí cuando habla de amor y valentía se refiere a esto, ¿no? No es el amor de la segunda madre, ni un pariente, sino el amor, la pasión de un profesional, enamorado no solamente del niño o la niña que tiene adelante, sino enamorado del enseñar y de lo que está aprendiendo, enamorado de eso, de ese amor habla, ¿no? De ese aprender permanente, ¿no? Y con todo estos derechos y estas a veces y el deber de tomar decisiones a veces políticas que pasan por esto. Bueno, si tengo que decidir, lo dejamos. Nos pareció que, a ver, como cuando uno comienza un concurso, yo le decía a ella porque yo le concurso hace poco, de para especial, para mi forma de escribir no se puede partir si no es el concepto, porque no es lo mismo la educación para Paulo Freire que para otra persona. Entonces, la de Paulo Freire yo voy a intentar definir cómo definía Paulo Freire la educación. Que en esta charla del balcón él también la define, así como en sus libros, ¿no? Bueno, el humano, el sujeto, por eso que Mercedes dice, no dice aprendiente, dice aprendiz. Paulo Freire, ¿no? Educador, educando, opresor, oprimido, dialéctica, dialógica. A mí me parece que uno tiene que comenzar a hablar de Paulo Freire definiendo algunos de esos conceptos, no todos, pero como un buen comienzo, definir esto. Paulo Freire entiende estos conceptos de esta forma, ¿no? Porque esta persona no es Reina Reyes, que tiene punto de coincidencia, pero no es Reina Reyes, no es Alicia Fernández, no es Emilia Ferreira, es Paulo Freire. Entonces por eso decidimos, nos gustó esto de hacer como un punteo de los principales conceptos que tendrían que estar en un concurso en el cual hablo de Paulo Freire. Más o menos como que de esto ya hemos hablado. A mí me gustaría meter un bocadito sobre todo, porque de esto ya hablamos. Sí. Bueno, así, brevísimo. Sí, hay una cuestión sobre las conceptualizaciones que él hace en relación a la escuela. Cuando habla de la escuela democrática, la escuela ciudadana y la escuela feliz, que me parece que son importantes en el sentido de que el tema dice ¿cómo es la formulación? La violencia del pensamiento Para pensar la escuela hoy, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Para pensar la escuela. Entonces me parece que más allá de esto... Que no es feliz banalmente tampoco, ¿no? Eso No, pero vamos no a... es una felicidad banal. ¿Quiere- Meta el bocadillo de No, yo banal. me voy a referir al último punto. Al último Si quieres punto. hablar del primero, de la escuela feliz, dale. No, no, Feliz tiene que ser. no, porque él dice cuando la escuela, porque incluso una experiencia, un proyecto, en Brasil, cuando en el Estado de San Pablo, cuando él, en el 89, con Undina, cuando el PT llega por primera vez al gobierno, y él es jefe, uno de los cofundadores. Más fuerte Él que era como eso, secretario de no, Educación y aparece como esta teorización de la escuela ciudadana, tener entendido que la educación es un derecho y que esto de constituirse ciudadano tiene que ver con todo esto, ¿no? Que hablamos de la voz, pero también de poder teorizar, contribuir a la construcción de los conocimientos y tiene una raíz muy profunda en esto de que sea eminentemente democrática. Dice, la escuela es el lugar, él dice, la escuela es el lugar de las relaciones, es el lugar donde nos relacionamos. Y la escuela construye cosas mucho más allá de los conocimientos, contenidos que se vierten, que se piensan, que se construyen, que es el lugar de las relaciones. Y por tanto es un lugar democrático, donde se validan las voces, pero donde además se establecen vínculos horizontales.
lo que no implica que el docente pierda su lugar y deje de ser el enseñante que tiene que ser. Pero es eso, es la horizontalidad, y donde la voz de la comunidad también está presente, ¿no? Y ahí incluye otro elemento que es la participación. Y dice, bueno, la participación es una condición importante de la escuela ciudadana, la escuela democrática y la escuela ciudadana. Y dice, la escuela tiene que ser feliz, y yo estoy de acuerdo, porque la escuela tiene que ser feliz, profundamente feliz, más allá de que la felicidad nunca tiene que ver con la alegría. La diferencia entre la felicidad y la alegría superficial es más o menos, en mi concepto, como la diferencia entre un programa, un chiste de Tinelli y el buen humor de Lelutier. Ya que se determinaron. La escuela tiene que ser feliz en el sentido que pone en juego eso, el humor, la capacidad de aprender y gozar, divertirse con la escuela, ¿no? Porque una vez a mí me dijo una señora, ya en la escuela 280, me dijo una cosa grandiosa. Estábamos hablando de la situación de su niño, ella era muy demandante, siempre estaba pidiendo cosas para la escuela, bla. Un día el chiquilín empezó a leer y escribir, y entonces ella empezó a traer cosas, y la verdad que era difícil romper con ese vínculo. Primero empezó porque me oprimía un poco con aquello, me traía papel, cantidad de papel de colores, cosas que no era que necesitáramos. Entonces, y un día nos sentamos a charlar solos, y empezamos a charlar de cómo de la escuela, y ella me dijo una cosa impresionante, y me dijo, ¿por qué aprender? Porque claro, porque aprendió, y ahora aprendió, y está contento, y ella estaba feliz y había cambiado su vínculo con la escuela, y yo también había cambiado mi vínculo con... Hubo todo un movimiento en ese aprender. Y ella me dijo una cosa interesantísima, me dijo, lo que pasa es que aprender es como enamorarse, y está genial. ¿Por qué aprender es como enamorarse? No importa, no sirve para, no es que sirva para casarse, ni para nada, no sirve para algo, sirve porque quien alguna vez se enamoró, sabe eso. La escuela tiene que ser ese lugar donde ese sentimiento que vale la pena tiene que estar. Ese sentimiento de que vale la pena. Yo redondeando quiero decir una cosa, porque creo que si no lo digo nos va a faltar como... Es muy difícil además meter a Freire en una hora y media, es muy difícil. Pero creo que es necesario hablar del último punto, que fue creo que del que no hablamos, que lo voy a hacer muy brevemente, cuando hablamos de la educación politécnica integral, porque es como bajar a la tierra y a la escuela las cuestiones de las que Freire habla. Y acá tenemos que hablar necesariamente de educación y trabajo, que no es lo mismo que de educar para el trabajo, no es lo mismo que educar para el mercado de trabajo. Son dos cosas bien distintas, y quienes estamos afiliados a un sindicato y quienes venimos a una charla de un sindicato lo tenemos que saber. Porque el trabajo es una actividad esencialmente humana, es algo que inventamos los hombres y las mujeres, tiene que ver con las condiciones materiales, y se empieza a educar para el trabajo desde que se nace, porque desde que se estimula al bebé para tener determinadas habilidades, aunque sea al principio para mamar la leche de su madre, nosotros estamos educando a ese individuo, la familia o la escuela, para que en el futuro tenga determinada actividad con la cual debería sentirse un ser completo y además poder sustentarse. Eso es el trabajo. Cuando nos quieren decir que, bueno, que ahora faltan obreros para hacer, no sé, voy a inventar cualquier cosa como ejemplo, ¿no? Para poner columnas en no sé dónde. Y entonces vamos a enseñarlos a que pongan columnas. Porque tienen que saber poner esas columnas. Después las columnas las usan más, como las tapitas de leche, y esa persona se queda sin su educación. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación para el trabajo, hablamos más en la escuela, con los niños, de una educación integral. Como decía Tonucci, a la escuela tenemos que ir con el cuerpo, no solo con la cabeza. Tenemos esa lucha, de que siempre estamos pensando en el cuaderno, muchas veces estamos pensando en el cuaderno, lápiz, etc. Y todo lo que tiene que ver con el arte, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, queda de lado. Y en las escuelas especiales, por ejemplo, que tenemos talleres de cocina, de gastronomía, de arte nunca nos ponen, no sé por qué, justamente por eso, no van a salir cocineros
ni van a salir carpinteros, ni van a salir técnicos agrarios. No, nosotros, los docentes que imparten esas tareas, los maestros, los profesores, tienen que generar esa actividad para que el niño tenga determinadas habilidades que le permitan aprender a leer, aprender a escribir. Por ejemplo, cuando yo era chica nos daban un punzón para que nosotros hiciéramos esto alrededor del circulito para aprender a hacer la A. A ver, hagamos un peiná de queso y hagámoslo revolver la olla, que es exactamente lo mismo. Entonces, cuando tenemos talleres en las escuelas, y cuando pedimos talleres, no es para formados para el mercado de trabajo, no es para que tengan un futuro laboral, ni es para generar, no debería ser, para generar mano de obra barata para que las clases dominantes nos sigan explotando. Es darle todos los conocimientos posibles al individuo desde que es niño, principalmente en la escuela, ¿no? Para que tenga toda esa gama de conocimientos y que después pueda elegir. Porque si yo lo único que hago es tenerlo con un cuaderno y con fotocopias, ese niño que capaz que tiene dificultad para leer y escribir, pero canta maravillosamente, se va a ver perdido, porque nadie le da corte a sus inteligencias más destacadas. Entonces, también cuando hablamos de educación politécnica integral, hablamos de eso, de que se conozca todo lo técnico, se aprenda todo lo técnico, todo lo artístico, porque no vamos solo con la cabeza a la escuela, no vamos solo a repetir las tablas, vamos a aprender a ser personas, además de aprender contenidos. Y bueno, Freire también en el tema de educación y trabajo, que es mucho más largo de lo que yo lo pude resumir, es muy claro con esto, ¿no? El individuo es un ser integral, eduquémoslo, enseñémosle como un ser integral y enseñémonos a nosotras mismas como docentes a poder educar como seres integrales y sintámonos también seres integrales. Acá está la biografía de que le No hablamos, leen porque es rarísimo. que les puede servir. Está resumida, pero bueno, Freire también fue quien fue por la vida que tuvo, ¿no? Y tal, al revés, ¿no? Tuvo la vida que tuvo por ser quien fue. Y bueno, ahí la bibliografía, y le dijimos que nos ponemos a... Muchas gracias a todas y a todos.